Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta emisión La Voz del Ciudadano, donde ustedes, nuestros televidentes, son los protagonistas de este espacio después de un intermedio festivo, por supuesto, en esta semana, Día Internacional del Trabajo. Recuperamos nuestra programación habitual para hablar con ustedes. Hoy vamos a estar hablando un tema, como todos los días, muy importante, el tema del hambre. Veamos la pregunta. ¿El hambre en Colombia tiene soluciones? Esto es lo que le preguntamos a la gente en las calles, lo que vamos a estar también hablando con nuestros invitados esta mañana. Y ya saben, 601-316-2511, estamos en Bogotá, el indicativo 601 y también la línea 601-316-2512. Está la línea de WhatsApp habilitada desde ya durante 30 minutos para que nos escriban todas sus opiniones, historias y comentarios. 316-420-2080 y @Cable Noticias en la plataforma X, Cable Noticias en cualquiera de las redes sociales. Ya me conecto con ustedes para leer sus comentarios. Quiero saludar antes que nada a nuestros invitados para dar inicio, por supuesto, a este tema. Ellos, con su experiencia, conocimiento, son la parte del argumento de estas preguntas frente a lo que viene pasando en este tema del hambre. Está con nosotros Juan Carlos Buitrago. Juan Carlos es el director ejecutivo de la Red de Banco de Alimentos de Bogotá, médico cirujano y exdirector nacional de primera infancia del ICBF. Gracias, doctor, por acompañarnos a esta hora. Muy buenos días. Joana, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Y está también con nosotros Agustín Zimmerman, que es economista con especialización en economía del desarrollo internacional y por demás actualmente representante de la FAO en Colombia. Doctor, gracias por acompañarnos a esta hora, por su tiempo. Muy buenos días, Joana, y muchísimas gracias por la invitación y un saludo para toda la audiencia. Gracias. Vamos a estar hablando de este tema, y una preocupación que tiene la gente es el tema de que Colombia por primera vez, dice por acá, ingresa a la lista de países con inseguridad alimentaria aguda. Sin embargo, el gobierno pues ha dicho que la reducción del tema del hambre y de problemas de desnutrición ha sido significativa para este periodo. Ya vamos a estar hablando de este tema. Sin embargo, antes de iniciar, veamos este informe, porque el hambre y la malnutrición en Colombia tiene a 1.6 millones de ciudadanos sufriendo de esto: inseguridad alimentaria aguda. Según el último informe presentado por el Programa Mundial de Alimentos, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe advierten que los costos de no combatir el hambre y la malnutrición pueden llegar a ser muy altos. El informe muestra que la seguridad alimentaria se redujo del 30 al 25%. Sin embargo, todavía hay 13 millones de personas afectadas por la inseguridad alimentaria moderada o severa en el país, de los cuales 1.6 millones de colombianos se enfrentan a inseguridad alimentaria aguda y 2.9 millones de migrantes sufren esta misma condición en el país. Esta problemática se acentúa en niños menores de 5 años. La desnutrición cobró la vida de 24.226 menores de 5 años en el país, siendo Bogotá la ciudad con los índices más altos con 3.359, La Guajira con 2.871, Antioquia con 2.281 y por último Cundinamarca con 1.372 para el año 2023, según el Instituto Nacional de Salud. Por lo que es importante entender cuáles son las principales causas de la inseguridad alimentaria: los conflictos armados, la poca capacidad económica de las personas, fenómenos meteorológicos extremos, el desplazamiento, la marginalidad rural, la desigualdad social y la mala administración gubernamental. Frente a esta situación, el gobierno nacional ha venido adelantando medidas para dar un mayor impulso al sector agropecuario del país y desde la articulación de Colombia en la red regional del sistema público de abastecimiento de alimentos, ya que en el último año se perdió el 34% de los alimentos producidos, que equivalen a 9.7 millones de toneladas de alimentos. Bueno, vamos a hablar entonces de este tema y empiezo un poco para que nos aclare, doctor Juan Carlos, qué significa el término, 1, del hambre y 2, de inseguridad alimentaria. ¿Qué diferencias hay frente a ese tema, a esas expresiones más bien? Bueno, Joana, este es un término técnico, voy a explicarlo de manera fácil. Una familia o una persona tiene seguridad alimentaria cuando tiene acceso a la cantidad de alimentos suficientes en calidad y cantidad, inocuos, que se necesitan para desarrollar el pleno de sus potencialidades. Entonces, en general, se habla de seguridad alimentaria cuando se cumplen algunos o estos requisitos fundamentales. De hambre, para decirlo fácil,
Hay diferentes definiciones, pero podríamos decir que una persona tiene hambre cuando no alcanza a consumir al día ni siquiera las calorías que se necesitan para tener una vida saludable y activa. Entonces hay distintos indicadores, pero creo que es fácil de entender. Si un ser humano necesita en promedio 1.800 calorías para hablar pues, de un promedio muy general al día y no alcanza a consumirse estas calorías, pues podríamos decir que esta persona está en situación de hambre. Ahora quiero que hablemos de esto porque ya empiezan algunos comentarios a través de las redes, doctor Zimmerman, y es este término. Además del hambre y de la inseguridad alimentaria, hay un informe que habla que Colombia entra en estos países con el tema de inseguridad alimentaria. No sé, ya usted nos aclara si es la primera vez, si esto ya había pasado antes. Y dos, por el otro lado dice que Colombia tuvo una reducción del hambre. 13 millones de personas todavía están en riesgo. ¿Cuál es la forma de ver este informe? ¿Entramos a la lista o sí hay una reducción importante? Muchísimas gracias, Joana. Un poco para clarificar, el informe al que se hace referencia es un informe que es desarrollado por una red de organizaciones, en realidad son 16 organizaciones, la FAO es una de ellas, y yendo específicamente a la pregunta, a ver, Colombia está ingresando en el informe este año, pero porque recién ahora, este año, hay datos validados como de población residente para cumplir con los requisitos técnicos de definición de inseguridad alimentaria más aguda. Entonces, el ingreso de Colombia este año en el informe es precisamente por esa validación de datos que antes no había y que este año se tienen, y se está utilizando un indicador que es del Programa Mundial de Alimentos, y la cifra que se mencionaba en la apertura de la entrevista de 1.6 millones equivale al 3% de la población residente que tiene inseguridad alimentaria aguda, que es, como explicaba el doctor Buitrago, la parte de más aguda precisamente de inseguridad alimentaria, ¿no? La gente que no tiene acceso mínimo para alimentos para tener una vida saludable. Bueno, hablando de esto, algunos comentarios a esta hora. Escribe Zenit de la Cruz: en un gobierno del cambio, potencia mundial de la vida, con paz total, vamos directo al castrochavismo. Luis, gracias a este mal gobierno se enfocan en la pobreza para apoderarse de los impuestos y el hambre es una de las soluciones. Eduardo escribe: y en la potencia mundial de la vida. Me gustaría, antes de ir con el doctor Buitrago, Agustín, que habláramos de esos criterios. Es importante tener en cuenta, no solamente irnos a los titulares de los medios, sino, como nos están explicando ahora, entender que no corresponde más bien a las políticas de X o Y gobierno, sino a criterios nuevos que se están implementando para hacer las valoraciones y dar estas conclusiones. Eso es muy importante que los televidentes lo tengan en cuenta siempre, para que emitan opiniones basadas en criterios y basadas en esos argumentos. Doctor Zimmerman, rápidamente, esos criterios que decidieron incluir, ¿por qué se incluyen a partir de ahora? ¿Con base a qué y sobre qué cosas se está valorando para decir Colombia en esto se rajó, en esto también, y por eso estamos hablando ahora, no como antes, sino ahora de inseguridad alimentaria? Precisamente por la disponibilidad de datos y validación de los datos. Antes no lo teníamos, por lo cual no se podía incluir en un informe de Colombia sin tener esta validación de datos de población residente, que este año se logró tener, y en base a estos indicadores fue que Colombia ingresa en este reporte. El objetivo del reporte es precisamente dar visibilidad internacional para la lucha y combate contra el hambre. El gobierno ha puesto como prioridad este tema en el Plan Nacional de Desarrollo, y en ese sentido vemos como consecuente y positivo que se tengan estos datos, estas informes, para precisamente poder tomar medidas y solucionar el problema que es de fondo, y que, como se mencionaba al inicio, también viene de una larga data, historia en un país como Colombia, que es un país de ingresos medios, y que el propio informe destaca tiene los medios precisamente para hacer frente a esta problemática. Entonces, este tipo de informes, con este tipo de validación de datos, creemos desde FAO que ayuda precisamente a empezar a encaminar políticas que aborden precisamente la situación de gravedad, que es bastante variada y, como se menciona en el informe, con un mayor énfasis en las zonas rurales.
Hablemos un poco ahora, doctor Buitrago, sobre este tema. Colombia es un país que se puede sembrar en todas las épocas del año y va a haber producción de alimentos. Colombia, como muchas regiones de América Latina, pues obviamente por su posición geográfica, nos permite estos milagros maravillosos. Pero también es un tema que preocupa uno y dice, ¿por qué en La Guajira y estos problemas? ¿Por qué también incluso en algunos hogares donde no se menciona hay situaciones y problemas de hambre? ¿Por qué en lugares como Colombia, donde pasan estas situaciones de que uno siembra en cualquier época del año, en cualquier tierra y los productos se dan, se vive hambre? ¿Qué es lo que pasa en regiones y países como el nuestro donde se viven estas situaciones con condiciones técnicamente favorables? Joana, muchos factores, y lo dijeron ustedes muy bien al comienzo de esta nota. En el mundo se está incrementando el hambre desde el 2014, no está pasando solo en Colombia por muchas razones: migración, conflictos entre los países, los desastres naturales, personas damnificadas por desastres, la guerra Ucrania-Rusia, el COVID, incrementaron el hambre en el mundo. Y entonces todo esto pasa en Colombia. En Colombia la principal causa del hambre es la pobreza, Joan. Hoy tenemos en el país 18.3 millones de personas que viven por debajo de la línea de pobreza, con ingresos mensuales per cápita promedio de 396.000 pesos. Y tenemos una inflación de alimentos que digamos que nos ha aporreado muy duro a todos los colombianos. La pregunta es: ¿cuánto cuesta comer en Colombia durante un mes? Ese es un estudio que hacemos los bancos de alimentos. Y el resultado es, hoy en promedio le está costando a una persona durante un mes alimentarse de manera óptima a 540.000 pesos. Y del otro lado, la cifra que les decía ahorita, 18.3 millones de colombianos viven con 396.000 pesos al mes. Para concluir, tenemos muchos factores que hacen que tengamos hambre en Colombia. Uno de ellos son las pérdidas y desperdicios de alimentos. Estamos botando la tercera parte de los alimentos que se producen, y por eso también desde los bancos de alimentos de Colombia todo el tiempo estamos invitando a las empresas y a los colombianos pues que tomemos la decisión de donar en vez de botar los alimentos y de evitar incluso que se desperdicien alimentos en este país. Los quiero invitar porque salimos a las calles y le preguntamos a la gente si el problema del hambre tiene solución en nuestro país. ¿Qué está pasando? Me gusta mucho que habláramos, doctor Juan Carlos, de ese dato un poco que usted nos da de precios, de cuánto cuesta alimentarse en Colombia, pero hablar un poco de qué tanto es posible hacerlo y la realidad. En promedio, ¿con cuánto nos alimentamos? ¿Con cuánto sobrevivimos? O lo que muchos dicen, pasar el día, mientras tanto, mientras miramos cómo solucionamos lo del almuerzo, lo del desayuno y si se puede, con un café o una aromática lo de la noche. Veamos lo que dice la gente. Tiene solución en la medida en que mitiguemos el tema del desperdicio alimentario, ¿sí? En esa medida, y que se gestione un poco más en proyectos sociales. Yo creo que sí, porque de pronto si manejáramos mejor los ingresos del país, de pronto dando más ayudas y esto para los niños, pues facilitaría más. De pronto si no se robaran tanto el dinero, el presupuesto que dan para la alimentación de los niños, sí. Y pues de todos, ¿no? No, siento que el hambre tiene solución en Colombia. Yo creo que con la buena distribución de los recursos. Siento que a veces se destinan recursos para cosas que pues realmente no tienen sentido y se pueden destinar esos recursos a programas de alimentación y otro tipo de estrategias para que pues podamos cubrir como esta necesidad. Nidia escribe hasta ahora: más razones para tomar conciencia de hacer huertas caseras, enseñarle a nuestros niños a cultivar, a poner a producir alimentos, a todos esos terrenos que están sin hacer nada y a no desperdiciar los alimentos, porque para nadie es un secreto que en muchas partes del país hay acaparamiento. Con decirles, por ejemplo, que en Buenaventura existe hasta un cartel, el cartel del perejil. Pues ahí está el comentario que nos hace a través de las redes Nidia Perafán. Muchísimas gracias, doctor Zimmerman. Un mapa en general de este problema del hambre, por ejemplo, en Colombia, en la región. ¿Cuáles son las zonas donde más se llega a presentar esta problemática? Y nuestra televidente pone algo sobre la mesa, el tema del acaparamiento. ¿Qué tan cierto es esto y qué tanto se vuelve también un problema de concentración de recursos? A ver, en términos del mapa, en el informe se señalan precisamente departamentos donde hay más hambre, que coincide también con las zonas rurales, ¿no? Es La Guajira, Sucre, Caquetá, Córdoba, Arauca y Putumayo. Esos son los puntos más agudos de inseguridad alimentaria, ¿no?
y esta brecha que hay entre las zonas urbanas y las zonas rurales también desde el punto de vista de la FAO es muy importante porque es una de las primeros indicios de hacia dónde abordar las soluciones. Y siendo a la pregunta, Joana, claro que el problema del hambre tiene solución, es un deber incluso moral en el que solucionar esta cuestión y es un problema complejo en el sentido de la integralidad que se requiere de las soluciones. Por ejemplo, lo del acaparamiento es precisamente la respuesta que la gente da al tema de la inflación, ¿no? Con tasa de inflación muy alta, muchas veces la gente tiende a acaparar y eso empeora aún más la situación, ¿no? Entonces, yo creo que todos los mecanismos de información que se da a la población, incluso a través de programas como este, donde se clarifican cómo son las acciones para solucionar este problema, son muy importantes. El tema de pérdida y desperdicio de alimentos es fundamental, es parte de la solución, pero es solo una parte. Desde FAO vemos también que atender a las poblaciones más vulnerables pasa por ahí una de las primeras deberes para solucionar el problema del hambre, precisamente porque, como mencionaba el doctor Buitrago, el problema es un problema de acceso a los alimentos y no disponibilidad de los alimentos, y por eso pasa mucho por corregir la distribución de ingreso en una población, en un país como Colombia, que es de ingresos medios altos. Bueno, por acá tenemos llamada y tenemos también un comentario. Juan Segura dice, aún así los congresistas y los partidos tradicionales se oponen a la reforma agraria. Tenemos llamada a esta hora, está con nosotros Edgar desde Fusagasugá. Edgar, bienvenido, rápidamente escuchamos su opinión. Sí, muy buenos días para presentarles por el gran programa. Aún no es cierto que Colombia todavía no está en crisis alimentaria severa, pero sí se va a llegar el momento en que vamos a entrar a una crisis crítica de alimentos. ¿Por qué? Por cosas de gobiernos pasados que no le han dado una buena mirada al campo, al agricultor. ¿Cómo? Dándole tecnología, dándole capacitaciones. Entonces, sí, vamos a estar en una crisis grave, siempre y cuando, por favor, tengan más en cuenta el campo. Aquí estoy en Sumapaz y surtimos grandemente de papa y hortalizas a Bogotá. Entonces, por favor, tenemos que tener más en cuenta al campo, a la agricultura, al campesinado, que en verdad es el que sufre para sacar los alimentos para que la gente de la ciudad no se aguante hambre. O sea, porque entonces los agroquímicos que sean más admitidos para el campesino. Entonces, yo sí les quiero decir que, por favor, tengan mucho más en cuenta al campesino, al campo en realidad. Don Edgar, muchísimas gracias. Enfoque más hacia el campo, la conclusión de nuestro televidente. Doctor Buitrago, cifras, números, ¿con cuánto en promedio debería alimentarse una persona en Colombia y en realidad con cuánto dinero está pasando el día? Bueno, Joana, varias cosas. Lo primero, y voy a devolverme un poco con lo que estamos hablando con el doctor Zimmerman. Tenemos hambre a lo largo y ancho del país. Dependiendo del indicador que veamos, hay diferentes regiones que están afectadas. Por ejemplo, muertes por desnutrición. Nos han muerto este año ya 73 niños por causas asociadas a la desnutrición. Más en Chocó, 14 niños en Chocó, 12 niños en La Guajira, 8 niños en Córdoba, 7 niños en Antioquia. Si miramos la desnutrición aguda, el mapa cambia. Entonces, hoy tenemos más niños con desnutrición aguda, más de 1.200 niños en Bogotá. Hoy tenemos 820 de este año, 820 niños con desnutrición aguda en Antioquia, 787 niños en La Guajira y así. Una cifra importante para responderte a la pregunta, Joana. Hoy en Colombia, 14.4 millones de personas tienen dificultades para acceder a alimentos y están bajando la calidad de lo que comen. Entonces hoy 14.4 millones de personas no están logrando acceder a alimentos ricos en vitaminas como frutas y verduras todos los días y nunca o casi nunca están logrando acceder a alimentos ricos en proteínas como cárnicos y lácteos. Entonces, ¿cuánto cuesta comer en Colombia? Repito, en promedio al mes, de acuerdo a una dieta óptima que establece el ICBF en un documento que se llaman Guías Alimentarias Basadas en Alimentos, en promedio son 540.000 pesos al mes. Por supuesto, si vemos un adulto, hombre, adolescente, pues cuesta mucho más, 735.000 pesos al mes. Si miramos el dato,
para un niño pequeño de 2 a 5 años está costando 330.000 pesos al mes. Pero entonces, si lo miramos por día, en promedio podríamos decir que una persona necesita al día, una persona necesita al día en Colombia cerca de 18.000 pesos para comer de manera óptima en este país. Bueno, pues ahí está algunas de las cifras sobre el tema. Y también una pregunta que hacen aquí, doctor Zimmerman: ¿por qué la situación de La Guajira? ¿Por qué hay hambre en La Guajira? Y nos preguntan que si el tema de las importaciones tiene que ver algo con el acceso a los alimentos. Por ejemplo, un dato: el 80% de los alimentos que se consumen en Colombia se producen acá en el país. Sin embargo, hay otro tema y otros alimentos que solo se adquieren por medio de las importaciones. ¿Esto qué tiene que ver con el tema del hambre? Y ahí están las preguntas de los televidentes. A ver, con respecto a la primera, ¿por qué La Guajira? Bueno, La Guajira fue una de las regiones más impactadas por el cambio climático, por el fenómeno del Niño, ¿no? Entonces, allí lo que hubo fue un impacto muy fuerte en términos de reducción de producción, precisamente por la sequía que impactó en esa región, ¿no? Esa es una de las principales causas de los altos índices de inseguridad alimentaria en La Guajira. Luego, lo de importación de alimentos, digamos, el concepto de seguridad alimentaria precisamente incluye, sí, los alimentos producidos localmente, nacionalmente, pero también la importación de los alimentos. Y hay un impacto que tuvo muy fuerte en los índices de inseguridad alimentaria a nivel global, fue la alta tasa de inflación que hubo a nivel mundial, precisamente por la guerra entre Ucrania y Rusia, que son países exportadores, Ucrania sobre todo exportador de alimentos y también de fertilizantes para la producción de alimentos, ¿no? Entonces, a través del comercio internacional, a través de una tasa de inflación mundial muy alta, también eso impactó en los índices de inseguridad alimentaria a nivel global, y en Colombia no fue una excepción en tal caso. Bueno, quiero que vayamos redondeando un poco el tema. Doctor Juan Carlos, antes de mirar lo que nos dice la gente, sentirse afortunado en Colombia es, si yo me puedo dar por bien servida, si cuántas veces al día hago o hago mis procesos de alimentación, cuántas veces como en el día y qué tal es ese presupuesto que se asigna. Yo me doy por bien servida cuando en Colombia como tantas veces. Joana, yo me tengo que dar por bien servida cuando como las 3 veces al día. Listo, es importante entender que hoy en el país tenemos cerca de 392.000 niños menores de 5 años con desnutrición crónica. Es una enfermedad irreversible, se les está quedando el cerebro más pequeño, van a ser menos inteligentes, van a tener en promedio 14 puntos menos de coeficiente intelectual. ¿Y por qué pasa eso? Porque las neuronas no se conectan, porque no tienen los nutrientes suficientes. Entonces nos tenemos que dar por bien servidos en Colombia cuando comemos 3 veces al día y tenemos el pleno cubrimiento de los nutrientes que se necesitan para el pleno desarrollo de las capacidades. Para esto es un trabajo muy grande que no puede hacer solo el gobierno, y es un problema que no es de este gobierno, es un problema que tenemos histórico en Colombia, y por eso la invitación que hacemos es, y lo decía muy bien el doctor Zimmerman ahorita, no es solo el desperdicio de alimentos. El hambre es un problema multicausal en el que tenemos que trabajar todos, el gobierno, las ONGs, el sector privado, la cooperación internacional, todos trabajando para poder erradicar este flagelo en el país. Vamos a ver lo que nos dice la gente cuando regresemos, concluir este problema tan profundo que existe y que, por supuesto, ver si vamos a enfrentar o no, como dice por acá la gente en las redes, en futuro una crisis alimentaria. ¿Y por qué? Realmente no. ¿Y por qué? Porque, digamos, el hambre, para poder erradicar, pues debe ser una política mundial, más no una política regional. Porque hay mucho que se roban la plata, mucha gente que se roba la plata, todos los políticos se roban la plata, entonces al pobre no le llega la alimentación. Pues yo creo que sí, porque aquí en Colombia hay mucho terreno para cultivar y se puede producir todo lo que uno quiera. Lo que pasa es que las deficiencias del Estado para implementar una buena política alimentaria Escribe Car Sepúlveda, eso le pasa a Colombia, por tanto TLC
papa de Bélgica, maíz de Canadá. En fin, nuestra industria local es débil. La seguridad nacional no es el potencial militar, sino el poder asumir la demanda interna de los alimentos del país. Para ir concluyendo, doctor Zimmerman, rápidamente, enfrentaremos una posible crisis alimentaria en años próximos, si se puede solucionar de alguna manera el hambre que se enfrenta al menos en Colombia. Yo cerraría un poco como conclusión, Joana, de esta entrevista con los resultados de un estudio que FAO ha hecho junto a la CEPAL, al PMA, que mencionan cuál es el costo económico de no asumir y abordar los problemas del hambre, ¿no? Se hizo un estudio en 14 países y se encontró que esta inacción en abordar los problemas del hambre se evaluaba en un 6.4% del PBI de los países frente al 1.5% del PBI que costaría implementar políticas para solucionar el problema del hambre. Es decir, que hace totalmente sentido desde el punto de vista económico incluso abordar el problema del hambre. Entonces, si tenemos esto en cuenta, tenemos todas las herramientas para abordar el problema del hambre y evitar crisis alimentarias en el futuro. Y que desde FAO pensamos que esto no solo que es posible, sino que lo debemos hacer, y es importante mencionar que se debe hacer de forma en coordinación y de forma integral, como mencionamos, porque la problemática así lo requiere. Bueno, pues también cerramos. Doctor Juan Carlos, rápidamente, una conclusión frente a este problema del hambre, de la inseguridad alimentaria y de lo que muchos creemos es un problema que solo pasa al otro lado del mundo y resulta que esto está más cerca de lo que creemos. Joana, sí podemos avanzar en el problema. El impacto de la inseguridad alimentaria puede costar hasta el 11% del Producto Interno Bruto de un país por la mala alimentación, mala educación que tenemos. Los niños de Colombia están desarrollando apenas el 60% de su potencial de ingresos. Hoy casi 5 millones de personas en Colombia tuvieron desnutrición crónica en su primera infancia y son menos productivas y menos inteligentes por culpa del hambre. Entonces la invitación a todos los colombianos que nos están viendo es a que trabajemos juntos, empresas, sector público, privado, tercer sector, bueno, todos de la mano juntos en la lucha contra el hambre, y todos los que quieran trabajar de la mano de los bancos de alimentos, muy fácil, www.abaco.org.co, y allí encuentran su banco de alimentos más cercano para que juntos construyamos un futuro sin hambre. A nuestros invitados, muchísimas gracias, doctor Juan Carlos Buitrago, doctor Agustín Zimmerman, gracias a ustedes por su tiempo, la labor que vienen realizando, por supuesto, por esta problemática que, bien lo digo, creemos que pasa solamente en el África, que eso es una situación allá, que para ayudar con el tema de alimentos entonces tenemos que trasladarnos hasta allá, y resulta que hay incluso casos muy cercanos a nosotros donde el hambre se está viviendo, donde el hambre es una situación oculta al interior de las familias, y es una situación, algunos la llaman este tema de pobreza oculta, que es una expresión nueva en estos términos de lo que vivimos en nuestro planeta. Nos vamos, los dejamos con la nota de contexto frente al tema que hemos abordado el día de hoy. Ya los veo con las noticias. Según el último informe presentado por el Programa Mundial de Alimentos, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe advierten que los costos de no combatir el hambre y la malnutrición pueden llegar a ser muy altos. El informe muestra que la seguridad alimentaria se redujo del 30 al 25%. Sin embargo, todavía hay 13 millones de personas afectadas por la inseguridad alimentaria moderada o severa en el país, de los cuales 1.6 millones de colombianos se enfrentan a inseguridad alimentaria aguda y 2.9 millones de migrantes sufren esta misma condición en el país. Esta problemática se acentúa en niños menores de 5 años. La desnutrición cobró la vida de 24.226 menores de 5 años en el país, siendo Bogotá la ciudad con los índices más altos con 3.359, La Guajira con 2.871, Antioquia con 2.281 y por último Cundinamarca con 1.372 para el año 2023, según el Instituto Nacional de Salud. Por lo que es importante entender cuáles son las principales causas de la inseguridad alimentaria: los conflictos armados, la poca capacidad económica de las personas, fenómenos meteorológicos extremos, el desplazamiento, la marginalidad rural, la desigualdad social y la mala administración gubernamental.
Frente a esta situación, el Gobierno Nacional ha venido adelantando medidas para dar un mayor impulso al sector agropecuario del país y desde la articulación de Colombia en la red regional del Sistema Público de Abastecimiento de Alimentos, ya que en el último año se perdió el 34% de los alimentos producidos, que equivalen a 9.7 millones de toneladas de alimentos.